Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este taller número 3, enfocado principalmente a los estudiantes de medicina, porque digamos cuando uno está durante estos periodos de carrera, lo más importante precisamente de la medicina general es aprender la generalidad más que digamos situaciones muy específicas de cada una de las especialidades. Hace unos años entonces salió esta guía de intervención a nivel neurológico de salud mental y como su nombre lo indica, para salud no especializada. Es muy importante este concepto que utiliza la Organización Panamericana de la Salud y la OMS porque, eh, como hemos explicado en los talleres anteriores, es la visión que debemos tener que los primeros neuroprotectores de la patología psiquiátrica, de la patología neurológica, tiene que ser medicina general. Porque entre más intervención temprana realicen, posiblemente a nivel farmacológico y a nivel de otro tipo de intervenciones psicosociales, podríamos disminuir el daño cerebral. Para esto, esta temática va a estar enfocada bajo la guía en lo que tiene que ver con la farmacología. Para esto encontraremos guía, nos presenta diferentes patologías que son las más comunes que van a encontrar dentro del ámbito neurológico y de salud mental en general. No nos vamos a detener porque no es el objetivo de esta charla, pero sí para que la conozcan y la entiendan y la comprendan, la vamos a dejar posteriormente en nuestro blog para que la puedan leer más detenidamente paso a paso lo que tiene que ver con para qué se cuál es el funcionamiento y es más que todo unos protocolos, ¿no? Unos protocolos que nos van guiando a qué realizar en tres situaciones básicas, como tienen que ser las habilidades de comunicación, es decir, la empatía que debemos tener médico, qué debemos y qué no debemos hacer, principalmente ante algunas poblaciones más vulnerables. También vamos a tener en cuenta que es muy importante nunca olvidar que todo paciente que nos llegue a un proceso hospitalario o de consulta, primero hay que tener una visión entre comillas orgánica, ¿no? Hemos tratado de romper ese parámetro de orgánico y mental que es muy confuso o que a veces es muy fácil de explicar, pero que nos deja más preguntas que respuestas. Pero por favor, siempre, siempre hay que tener en cuenta una evaluación física general del paciente y más en urgencia. Para esto, con esto, pues determinamos obviamente dentro de una historia clínica completa, que ya la conocemos perfectamente, cuál va a ser el paso a seguir. Entonces, vamos a hacer, vamos a dar las diferentes intervenciones fármacas. Entonces, ya sabemos que la depresión, la psicoepilepsia, los trastornos de conducta del niño y del adolescente, la demencia, el trastorno de consumo de sustancias, el suicidio, van a ser como las pautas que debemos tener en cuenta, especialmente cuando revisemos el proceso de lo que tiene que ver casos de urgencia. La depresión, como todos conocemos, es una entidad que no tiene que ver con un estado, sino que es un perpetuo de ese estado de ánimo que hace que a la persona se le dificulte lo que es su funcionabilidad medio. Entonces la guía nos va llevando a una serie de caminos protocolarios, ¿no? Determinación, evaluación, además de un diagnóstico diferencial que lo vamos a ver durante toda la guía con el trastorno afectivo bipolar que prácticamente cubre muchísimos, digamos, sintomatologías de otras patologías. Acercarnos al proceso de lo que tiene que ver con la intervención psicosocial, la intervención farmacológica, que es a lo que nos trae esta. Bajo esas circunstancias, démonos cuenta que nada más hay dos en la guía, ¿no? Amitriptilina y fluoxetina. O sea, para que vean que dentro del primer sistema de defensa, digamos, se puede determinar rápidamente por medicina general cualquiera de estos dos manejos. El consejo general que daría yo bajo esto es dar fluoxetina en vez de amitriptilina. La mitriptilina, aunque tiene un concepto más o tiene, digamos, un efecto más sedante, más disminuye un poco mejor los procesos de ansiedad, lastimosamente es una medicación que hay que ir aumentando para poder alcanzar, por ejemplo, el estado o de lo que llamaríamos el antidepresivo. ¿No? Entonces, bajo esa circunstancia, hay una segunda dificultad que es dominada una droga sucia. Es una droga sucia porque interactúa con todos los medicamentos prácticamente, interactúa incluso a nivel alimenticio con casi
todas las cosas que consumimos en el día a día. Y tercero y más importante, tenemos en cuenta que los antidepresivos, como su nombre lo indica, se utiliza para estas personas con patologías. Y si tenemos patologías, por ejemplo, como el suicidio, pues lo más seguro es que una de las causas, y lo van a encontrar muy común en urgencia, es la intoxicación medicamentosa. Y la metiltrexatina tiene una ventana muy corta a nivel de lo que tiene que ver con toxicología. Entonces, preferiblemente el 100% de los casos, mi recomendación es el uso de fluoxetina, porque aunque la persona posiblemente haga intentos farmacológicos, lo más seguro es que la ventana, al ser tan grande, la probabilidad de que existan efectos como la muerte o digamos efectos coronarios, pues es un poco más complicado. Entonces, bajo ese sentido, nos quedamos con el uso de la fluoxetina en primera línea. Posteriormente, siempre a los pacientes hay que hacerles buenos seguimientos para saber cómo le está actuando el medicamento. Recuerden que la farmacología en psiquiatría es un poco diferente a las demás, porque el control demora más o menos de 3 semanas a incluso a veces a 6 semanas e incluso a veces a más semanas, porque recuerden por talleres anteriores que lo que entre comillas estamos realizando es una reconexión neuronal y eso tiene un tiempo. Además de que los factores de estrés que rodean a los pacientes normalmente son continuos y entonces recordemos el círculo vicioso. Entonces lo que estamos haciendo es neuroproteger el cerebro. El segundo componente es la psicosis. No quedemos bajo la visión de la psicosis, nada más bajo la esquizofrenia. Hay depresiones que producen psicosis, hay ansiedad que produce psicosis, hay obviamente la intoxicación por sustancias que produce cuadro psicótico. Todo puede producir cuadro psicótico y es muy bueno y fundamental evaluarlo. Siempre primero bajo la visión de lo que es un examen físico, unos paraclínicos, todo lo que tiene que producir un trastorno orgánico como tal. Incluso les recomiendo, no importa si tienen antecedentes, por ejemplo, de esquizofrenia, siempre hagan estudios a pacientes con cuadros psicóticos. Entonces, la guía lleva nuevamente a todo este panorama, revisión del paciente y miren que nuevamente para ellos, además de las sustancias, el episodio maníaco agudo, es decir, el trastorno afectivo bipolar, siempre tratan de diferenciarlo de las otras. ¿No? Aquí está. Uno es el episodio maníaco bipolar y otro el cuadro de psicosis y según pues el diagnóstico diferencial pues elegimos qué vamos a contiendo durante la guía. Hay que tener poblaciones especiales siempre muy visibles, ¿no? Como es el embarazo, el adolescente y el adulto mayor. Esto porque, en resumen, obviamente la fisiopatología y toda la fisiología, perdón, del niño, del embarazo y del adulto, pues es muy diferente, ¿no? También hay que aprender a hacer estas intervenciones psicosociales, que es lo que prácticamente es un proceso psicoeducativo, conocer las intervenciones farmacológicas y ahí nos vamos a quedar nuevamente bajo una pauta muy pequeña, ¿no? El haloperidol, que es un antipsicótico de primera generación, versus la risperidona. Las otras dos no las vamos a mencionar porque no las tenemos en Colombia, no las utilizamos, obviamente. Entonces, volvemos, al igual que los antidepresivos, a tener un bagaje a nivel de medicina general muy pequeño, ¿no? Entonces, la recomendación con el haloperidol es tener en cuenta que es el que mayores efectos adversos produce porque es un antipsicótico que actúa a nivel dopaminérgico y, digamos, nos trae muchas dificultades de lo que llamamos normalmente extrapiramidal y un síndrome más complicado que es el síndrome neuroléptico que tiene que ver, digamos, con una intoxicación por antipsicóticos, ¿no? Entonces, es muy importante revisar el tema de síndrome neuroléptico maligno, lo haremos en su momento, pero tener en cuenta que las dosis de haloperidol es lo posible, no pasar de 20 miligramos al día, tratar de ir haciéndolo de manera gradual, empezar con 5, 10, 15, 20 hasta alcanzar el efecto deseado. Especialmente en urgencia lo vamos a utilizar mucho con el midazolam, que es una benzodiazepina. Entonces esa combinación siempre hay que tenerla en cuenta por potenciales efectos extrapiramidales o los efectos que produce el antipsicótico en general. La risperidona pues es un antipsicótico ya de otra generación,
por lo cual los efectos tienden a ser mucho menores, pero no significa que no tenga efectos adversos. Es muy importante también tener en cuenta, más que todo con los antipsicóticos, y si fuese posible, tomar un TAC o una resonancia magnética cerebral antes de empezar la ingesta, porque muchos pacientes a veces se le producen algunos tipos de tumores por los antipsicóticos y sería bueno siempre tener un antes o un después. Como no es lo que va a pasar normalmente, también la risperidona intentemos en lo posible ir aumentándola de manera graduada. Es decir, empezamos con 1 miligramo, después subimos a 2 y tratamos de llegar a esas dosis máximas con ella. ¿Qué hay que tener en cuenta con la risperidona y con el antipsicótico en general? Por más que a veces creamos que más antipsicótico es mucho mejor, los receptores a nivel dopaminérgico no funcionan de esa manera. Es decir, ustedes pueden dar una gran dosis de antipsicótico, pero para que los receptores se llenen, también se demora un tiempo. Entonces, no vayan a creer que incluso en un caso de urgencia, por dar más vamos a tener mejores resultados. Hay que ir paso a paso y obviamente de cómo el paciente se ha estado estabilizando. A veces tenemos que hacer combinaciones desde el punto de vista de evitar esos efectos que mencionábamos anteriormente, y con nada más vamos a estudiar el biperideno. El biperideno es el único medicamento que tenemos que nos ayuda a revertir los efectos colinérgicos de los antipsicóticos, entonces especialmente con el haloperidol principalmente. Pero si hay reacción adversa con cualquiera de ellos, pues también es el primer manejo que debemos realizar siempre. Lo segundo es saber si utilizamos estabilizadores del ánimo, porque como mencionábamos anteriormente, muchas veces los pacientes la psicosis puede ser por patologías adyacentes, tales como por ejemplo la intoxicación por sustancias o el trastorno afectivo bipolar, por lo cual el uso, por ejemplo, del litio, del ácido valproico y la carbamazepina, pues tiene que ser medido bajo esa circunstancia diagnóstica. ¿No? Siempre realmente la titulación nuevamente de abajo hacia arriba, muy visible cómo va cambiando la situación del paciente, y obviamente bajo el proceso observacional que tengamos durante la evaluación posterior. Entonces, por supuesto, debemos revisar la situación clínica para ver cuáles son las acciones terapéuticas a tomar, y de ahí la revisión de posibles efectos farmacológicos. Cuando revisemos el proceso entonces, que ya hemos mencionado en el taller anterior de urgencia psiquiátrica, pues el concepto de sedación y uso de medicación se nos vuelve muy importante para cada caso de psicosis que estemos revisando. Recuerden, no toda la psicosis es igual a esquizofrenia, puede ser secundario, por ejemplo, en personas mayores de edad, a delirium. Entonces hay que estar muy pendiente nuevamente de cuándo poder realizar un buen manejo de esquema sedativo. El más común y el que se van a encontrar siempre es el haloperidol con el midazolam. Entonces hacemos seguimiento, seguimos revisando la medicación, empezamos a revisar ese continuo y si hay que suspender medicamentos o no. Ojo, la suspensión de medicamentos depende nuevamente del proceso evaluativo. Actualmente los protocolos a nivel de salud mental, psiquiatría, no hace una suspensión farmacológica si hayan pasado 6 meses. ¿Por qué? Porque, como les he explicado anteriormente, el cerebro hace una necesidad neuroprotectora. Necesitamos algo, al igual que un hipertenso no debería quitarse su medicación, aunque tenga su presión muy buena. Nosotros no deberíamos evitar que, aunque remitan totalmente eh, los síntomas psicóticos, pues no deberíamos hacerlo permanente, a no ser que sea una psicosis transitoria. Por ejemplo, puede suceder con la intoxicación por sustancias, y pues digamos ya estamos hablando de algo que no va a tener un continuo en el tiempo. Nuevamente, siempre hacer una buena revisión sobre el trastorno bipolar y seguir la guía. La epilepsia, ¿no? Esto es también más del sistema, entre comillas, de neurología. Psiquiatría, pues normalmente no lo llaman para este tipo de solicitudes de manejo de estos tipos de casos. Además, es un caso muy dado para medicina general y medicina interna. Entonces, prácticamente, nuevamente, la guía,
Hacemos todo el proceso de principalmente ABC, de mantener lo más estable posible, que le produzca un trauma secundario a la EPI como tal. Entender que debemos tener concepto de cómo hacer este manejo de, a nivel farmacológico. Analizar siempre las causas, no toda causa de epilepsia es una epilepsia primaria, puede existir otros componentes que lo estén llevando a eso. Hay que tener en cuenta también las edades, de tener en cuenta especial, como lo mencionábamos anteriormente. Siempre la intervención psicosocial y vamos a ver la intervención farmacológica, donde nos vamos a encontrar principalmente con la carbamazepina, porque son los moduladores que más se utilizan y lo que más están comprobados. Miren cómo vuelvo y les repito, la ventana de medicamentos no es algo tan amplio, ¿no? Entonces tener en cuenta siempre la titulación, dependiendo de los casos que se vayan presentando con los pacientes, pero también en los niños recuerden que hay que medirlo según el. Otros muy conocidos como fenibarbital y la fenitoína, digamos, son normalmente el de mayores usos para evitar, digamos, que continúen, digamos, las crisis epilépticas en un principio en urgencia. Entonces, y por otro lado, más que todo el ácido valproico, pues también es muy utilizado, pero más para mantenimiento, ¿no? Después de las crisis, normalmente es uno de los mejores moduladores que tenemos, entonces es muy importante aprender sobre el uso del fenobarbital y la fenitoína a nivel de urgencia y de la carbamazepina y el ácido valproico a nivel un poco más de mantenimiento. Entonces, claro, cuando hacemos seguimiento, vamos viendo si definitivamente la intervención ha ido mejorando. Normalmente estos pacientes ya vienen todos medicados, entonces es realmente volver a cuadrar la medicación, evitar obviamente nuevas crisis. El trastorno mental y conductual del niño y del adolescente es un tema bastante amplio, dividido en las etapas de la vida, está dividido en las edades, está dividido en un trastorno del desarrollo conductual emocional, un poco más amplio todo lo que tiene que ser la revisión para poder entender cuál es ese retraso del desarrollo, cuál es esa dificultad conductual que tiene para poder realizar un buen manejo, especialmente con las consideraciones del déficit de atención e hiperactividad, que como todos conocemos es bastante amplio, bastante discutible, bastante desarrollado, a veces bajo una visión muy subjetiva, pero que sea subjetivo no significa que no sea objetivo y que no exista. Y los pacientes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad tienen que ser tratados para evitarles daños a futuro. Entonces, evaluar lo que tiene que ver con trastornos de conducta, como les mencionaba, revisar si el fondo emocional de los pacientes. Normalmente, todo chico con cuadro de cambio de conducta de un momento a otro, antes de pensar en un cuadro de trastorno, normalmente hay que hacer una revisión de historia de vida muy profundamente y la mayoría de veces nos encontramos muchas historias, digamos, que los afectan, ¿no? Entonces, lo que hablamos del entorno doméstico. Entonces, para cada uno de ellos hay un protocolo de manejo, ¿no? Si es un cuadro del desarrollo, si es un cuadro de la conducta o si es un TDAH. También podemos observar los problemas emocionales y demás. Siempre, nuevamente, la guía, ¿no?, psicoeducativo, que en este caso es más largo porque no solamente vamos a intervenir los cuidadores, sino en lo posible al entorno del paciente y hacer buenos seguimientos de cada una de las decisiones que vayamos a tomar con ellos. Miren que la guía trata de mostrarnos que lo que tiene que ver principalmente con estados de ánimo, manejarlos nuevamente con una medicación como la fluoxetina, que ya la observamos en depresión, y el uso del metilfenidato hay que ser muy claros en el uso del mismo, especialmente porque puede ser que se nos dispare el uso de metilfenidato por no tener, digamos, el diagnóstico adecuado, pensar en cualquier niño que se porte mal en un trastorno de la conducta TDAH y no hay que tenerle tanto miedo a la medicación. Muchas veces se habla de adicción al metilfenidato porque es una droga además muy utilizada en las universidades porque prácticamente pues ayudan a mantener los procesos de memoria y entonces pues ayuda a estudiar, por decirlo de alguna manera. Es una de las drogas, por ejemplo, en Estados Unidos que más se utiliza en ámbito universitario. Pero no hay que tenerle miedo, hay que realmente revisar siempre bien el protocolo para saber
cuáles son las dosis a utilizar según el caso del paciente que estemos viendo. Demencia, ¿no? La demencia es un trastorno actualmente llamado neurocognitivo. Ahora el manual diagnóstico lo presenta de esa manera. Antes hablábamos que era la enfermedad de los mayores de 60, 50 años, pero las demencias lastimosamente se han venido observando cada vez más temprano. Entonces la guía nos lleva a todo el proceso de visión. Hay que tener en cuenta principalmente esto, es con lo que la guía nos trata de que tengamos en cuenta. Si hay síntomas conductuales o psicológicos o cuando están esos síntomas, porque ellos hacen una diferencia en el manejo farmacológico, en algunos momentos más conductual, más que de medicamentosos. Entonces, por supuesto, más que los demás, o al igual que los demás, hay que hacer una muy buena psicosocial, especialmente porque las familias van a llegar con el síndrome de cansancio por todo lo que es tratar y manejar este tipo de pacientes, hay hacer procesos de seguimiento. Entonces, importante tener en cuenta que no todo paciente, desde el punto de vista de demencia, debe ser manejado con antidemenciales, ¿no? Rivastigmina, donepezilo, no. Prácticamente las demencias deben ser manejadas, primero conocer cuál es la causa, porque demencias hay muchos tipos, de Alzheimer, metabólicas, Parkinson, demencia senil, es decir, hay una gran variedad a nivel de lo que tiene que ver con la demencia, entonces a lo mejor no todos van a necesitar el antidemencial. Entonces, bajo esa circunstancia, hay que tener mucho cuidado en el uso de la medicación, aunque en realidad si nosotros observamos pacientes en etapas más allá del deterioro cognitivo leve y posiblemente ya situaciones que los podrían estar conllevando a dificultades principalmente de la memoria, pues un inicio temprano farmacológico pues es bien asequible para ellos. Otra circunstancia es el trastorno del consumo de sustancias. Este es un poco amplio porque hay muchísimas sustancias. A nivel de urgencias pueden encontrar todas las tipos de intoxicaciones que se puedan imaginar, desde el alcohol, marihuana, cocaína, pero ahora existen miles y miles con las drogas sintéticas que a veces es muy difícil diferenciar qué tipo de sustancia conlleva el. Entonces es muy importante una excelente evaluación en lo posible para poder revisar qué tipo de indicación tiene. Entonces hay que revisar la abstinencia, hay que revisar todo, si el paciente está ansioso, si el paciente está más sedado, porque si un paciente está sedado y ustedes, digamos, van a seguir con el esquema de antipsicótico y digamos el antipsicótico y la benzodiazepina, pues el sistema nervioso va a sufrir muchísimo. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes con consumo de alcohol. Los que llegan con intoxicación de alcohol, recuerden que es un sistema nervioso central que está depresivo o deprimido por el alcohol, por lo cual dar a veces los sedantes puede producir cuadros de depresión respiratoria, es decir, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de intoxicaciones. Como les decía anteriormente, hay que revisar los estimulantes, hay que revisar si el consumo de opioides, hay que revisar si el paciente está en cuadros de delirio. Ojo, los cuadros de intoxicación por sustancias pueden traer además otras circunstancias adyacentes, especialmente con los traumas. Es decir, los pacientes muchas veces cuando llegan de la calle, cuando son traídos por los familiares a este tipo a las instituciones, muchas veces también a veces han pasado por situaciones externas, digamos, de violencia física. Entonces, nunca dejar a un lado ese tipo de evaluación completa del paciente. Esto es un poco lo que les decía, revisar las manifestaciones que está teniendo el paciente, porque si se dan cuenta, pues es muy larga la lista. Es muy importante prácticamente que se aprendan esto de memoria, este listado, porque aunque no lo crean, es muy frecuente las urgencias de. Entonces, el protocolo trata de entender, por ejemplo, en qué fase, podríamos decirlo así, están los pacientes. Si los pacientes son dependientes a qué.
¿no? La dependencia, simplemente para hacer algo muy rápido, porque no es parte de esta charla, la dependencia es revisar el tema de la tolerancia, que es consumir más de la dosis habitual para alcanzar el efecto deseado, y la abstinencia, que son toda la parte física, orgánica y psicológica que se le produce al paciente por falta de la medicación. Entonces, cada sustancia va a tener como su protocolo de manejo. Entonces aquí lo estamos viendo, ¿no? Cómo tratar los opioides, cómo tratar la abstinencia benzoica. Son muchísimos protocolos, ¿no? Que nos ayudan precisamente a poder hacer una evaluación interesante y de manejo. Es importante esta, esta guía, ¿no? Que se la lean muy minuciosamente porque es una guía que los va a apoyar muchísimo en los conceptos. Entonces, este gráfico de medicamentos que también va a ser bastante largo, todas estas medicaciones las podemos encontrar en los hospitales, digamos, cuando están bien dotados. Entonces, la benzodiazepina más común de utilizar es el diazepam porque prácticamente fuera de su velocidad es de acción corta y entonces de alguna manera podemos rápidamente hacer una revaluación del paciente. Agonistas opioides como la naloxona, eso hay que tener cuidado porque no es a lo mejor no lo encontramos en los hospitales. Las vitaminas, especialmente para evitar las demencias de Kornikov, que son las demencias secundarias al alcohol, y los agonistas opioides como la metadona para los casos de consumidores de heroína y opioides en general. La clonidina también es una muy buena alternativa para los consumidores de opioides. Es un antihipertensivo, pero que se ha encontrado muy buenos efectos para este, digamos, consumidor. Y para el alcohol, hay que tener en cuenta que para el alcohol no es que exista un manejo desde el punto de vista farmacológico que evite alguna situación basada en su abstinencia y demás. Esto más que todo normalmente son utilizados para evitar la continuidad de la intoxicación y además produce unos efectos negativos para el paciente que evita el nuevo consumo. Los seguimientos son lo mismo, ¿no? Está revisando que el paciente obviamente esté en programas de lo que tenga que ver con sus sustancias. Hay que estar revisando, por supuesto, cada sintomatología posterior al tratamiento. La heteroagresión, autolesión y suicidio, que recordemos que es otra cuestión que se ha vuelto muy común en toda nuestra población. Obviamente hay que evaluar principalmente cuál fue lo que llevó a que la persona se autolesionara, pero lo más importante es entender con qué realizó ese intento, es evaluar la gravedad de alguna manera del suicidio, ¿no? De la autolesión, seguir revisando su componente de ideación del mismo. Y al mismo tiempo, esto ya depende mucho del protocolo que vayas a manejar, dependiendo qué fue, con qué hizo un intento de suicidio. No es lo mismo uno medicamentoso, no es lo mismo uno traumático, no es lo mismo, digamos, tirarse de un puente, ¿no? No es lo mismo consumir las pastillas, no es lo mismo cortarse, ¿no? Es decir, hay que tratar, más que todo, es qué le salva la vida al paciente en la inmediatez de lo que tiene que ver con una urgencia ante ese intento suicida. Hay de todo tipo de intoxicaciones. Los pacientes van a encontrar una gran variedad de circunstancias, eh, principalmente con los venenos. Ahora utilizan muchísimo normalmente el consumo de cloros, por ejemplo, y entonces eso trae otras cuestiones adyacentes. El medicamentoso farmacológico es tremendamente común. El cortarse, el ahorcarse, el de tirarse de edificios, puentes, ¿no? Es lo que más van a observar. Para esto realmente el apoyo social, este acompañamiento es muy importante porque más o menos entre las primeras 72 horas es donde vamos a ver una ventana de revisar si el paciente cómo ha trabajado esa ideación que tenía anteriormente. Otro conocimiento de salud no lo vamos a tocar,
solamente para que la guía los tenga en cuenta. eh, es apoyar procesos de ansiedad, procesos que tienen que ver con angustias, más que todo con lo que tiene que ver con las crisis. Y bueno, esto es, digamos, una guía muy interesante, vuelvo y repito, especialmente para los que se están formando a nivel de medicina general, para, digamos, todos los equipos de salud en general, que realmente es muy sencillo entender cuando pues se estudia muy de fondo y se aprende, pues que rápidamente lo que vamos a hacer es tener un equipo preparado para analizar la situación, tener un plan ya elaborado, adaptarse a lo que suceda, siempre estar en este constante capacitación y supervisión y hacer seguimiento evaluativo. Es una situación, una guía de equipo, es una guía no solo para médicos, es una guía para todos. Y si los equipos están bien informados, bien preparados y entrenados para la crisis, por supuesto vamos a poder hacer mejores manejos del mismo. Entonces, eh, la recomendación es leer la guía, leerla todavía no solamente bajo el concepto farmacológico, sino tratar de aprender los matices de lo que tiene que ver con los protocolos que prácticamente nos dicen qué hacer paso a paso. Y bueno, cualquier comentario, por favor, me lo dejas y con mucho gusto en los momentos que pueda te daré la respuesta necesaria. Muchas gracias por estar presente en este taller número 3 y seguiremos trabajando para poder llevar este tipo de comunicación, este tipo de educación que sea más asequible a todos. Gracias.